con sus normas en la colectividad, por lo que exhorta a la Asamblea a aprobar el informe y conceder la amnistía. De inmediato, Verónica Yuquilema, abogada investigadora, candidata a doctora PhD en postcolonialismo y ciudadanía global. Empiezo diciendo que en términos fácticos, la plurinacionalidad implica el reconocimiento de los pueblos y nacionalidades originarias como sujetos políticos históricos, poseedores de epistemologías y filosofías de vida, que se mueven a la par también de los fenómenos sociales, políticos y económicos que ocurren a escala local y a escala global. Entender de ese modo la plurinacionalidad, señores y señoras asambleístas, implica comprender que los pueblos y nacionalidades originarios somos sujetos políticos, históricos y dinámicos. No somos piezas de museo y mucho menos objetos folclorizables. Somos sujetos históricos políticos que hemos resistido a la imposición de políticas excluyentes y asimiladoras hechas por parte del Estado ecuatoriano, pero también por parte de los grandes intereses transnacionales venidos con la globalización. Hemos resistido de forma activa y hemos respondido con propuestas fácticas, fortaleciendo nuestras vidas comunitarias tanto en el campo como en la ciudad, y una de las muestras de ello es la práctica y el desarrollo del derecho indígena. Comprender lo que es la justicia o el derecho indígena ejercido por las autoridades de las comunidades, pueblos y nacionalidades implica que todas y todos en esta sesión nos despojemos del pensamiento colonial que hasta el día de hoy nos sigue hiriendo, nos sigue dividiendo, nos sigue empobreciendo o, como en el caso de las autoridades indígenas de San Pedro de Cañar, también descriminaliza. Implica también desprenderse del formalismo jurídico positivo monocultural que nos enseñan en las facultades de Derecho, e implica abrirse y aprender de las otras filosofías de vida existentes en el país mucho antes de la propia conformación del Estado-Nación. El derecho indígena practicado y desarrollado por todas y cada una de las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas en el Ecuador en este siglo XXI debe ser analizado desde diversas aristas, tanto como el derecho, pero también por la sociología y la antropología, y no únicamente desde una visión positivista del derecho eurocéntrico. Un análisis integral de la realidad social de estas comunidades permite comprender elementos que la ley no alcanza a ver. Como será de su conocimiento, señores y señoras asambleístas, el pueblo ecuatoriano ha enfrentado un sinnúmero de crisis político-económicas a lo largo del periodo republicano, teniendo consecuencias graves que han afectado a millones de familias. Una de esas crisis, a finales de los años 90, provocó una ola de migración forzada que, por supuesto, también afectó al desarrollo de las lógicas comunitarias de los pueblos y nacionalidades. Frente a los problemas de violencia estructural como consecuencia de las crisis políticas y económicas a nivel local y global, que la propia institucionalidad del Estado ecuatoriano no ha conseguido solucionar hasta el día de hoy, los pueblos y nacionalidades han actuado, se han movilizado, se han transformado y han readecuado estratégicamente sus formas de vida comunitarias para mantener el equilibrio en sus comunidades, pues así lo han venido haciendo siglo tras siglo. En ese sentido, señores y señoras asambleístas, la existencia del Consorcio de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar es un ejercicio de los derechos constitucional y legítimamente reconocidos, pero además es una propuesta desafiadora, innovadora y ejemplar que señala el camino de construcción de un verdadero Estado plurinacional e intercultural. Las facultades jurisdiccionales ejercidas por las autoridades quichua cañari del consorcio deben ser entendidas como una estrategia de resistencia y reexistencia de las comunidades quichua frente a los impactos perversos provocados en este caso por la migración, cuyo causante a nivel local son las políticas de empobrecimiento asumidas tras la dolarización y el feriado bancario por el gobierno de turno, fue ese el momento en que ocurre una ola de migración forzada, específicamente en la zona de Cañar y Azuay. En ese mismo sentido, hoy por hoy, las comunidades quichua y también las del consorcio han tenido que innovar las soluciones o respuesta ante los conflictos, centrándose en el objetivo principal de la justicia indígena, que es proteger el equilibrio de las comunidades, a través de la reparación integral del daño, dando para ello respuestas innovadoras para cada conflicto específico.
Es decir, las 25 comunidades de San Pedro de Cañar, al inicio de forma autónoma y luego a través del consorcio, han dado continuidad al desarrollo de su derecho propio para resolver sus conflictos internos que han ido apareciendo, siendo muchos de ellos nuevos, tales como microtráfico, coyoterismo, pandillas, entre otros. Frente a este aparecimiento de conflictos nuevos, las comunidades han implementado legítima, legal y constitucionalmente una especie de institucionalidad, para lo cual tenían una organicidad bien consolidada bajo los principios epistémicos de sus comunidades, garantizando también los derechos humanos en cada una de sus resoluciones. Tal es así que dentro de las propias comunidades existe una alta legitimidad de su accionar. En términos sociojurídicos y antropológicos, esta coalición de comunidades Quichua Cañari, que desde el año 2014 han ejercido legítimamente sus facultades jurisdiccionales, es un vivo ejemplo de lo que en términos teóricos denominamos como interlegalidad. La interlegalidad es la interrelación y la traslapación entre sistemas jurídicos que conviven en un mismo espacio geográfico, que en el caso de las autoridades de San Pedro de Cañar empieza por el uso mismo de la denominación consorcio, atribuido simplemente a la analogía que querían tener con los gobiernos seccionales, y continúa con la serie de mecanismos procedimentales adoptados en los procesos de investigación desarrollados para la resolución de cada conflicto. Desde mi experiencia acompañando a comunidades quichua, tanto como abogada y ahora como cientista social, he tenido que presenciar y confrontar las desigualdades que las autoridades indígenas padecen en el ejercicio de su potestad jurisdiccional. Pues a diferencia de los operadores de justicia ordinaria, las autoridades indígenas no solo deben enfrentarse al aparecimiento de nuevos conflictos dentro de sus comunidades y buscar su solución, sino además deben estar listos y dispuestos para enfrentarse al sesgo colonial que existe en los criterios discrecionales presentes en los distintos operadores de justicia del sistema ecuatoriano. El caso de las autoridades indígenas conformadas dentro del Consorcio de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar es un claro ejemplo de criminalización del ejercicio de un derecho colectivo constitucionalmente reconocido. Los tipos penales que se usan a través del sistema judicial ordinario para criminalizar a las autoridades indígenas explican, por un lado, el desconocimiento total por parte de los operadores de justicia de lo que significa la plurinacionalidad, el pluralismo jurídico y el derecho indígena. Y por otro lado también explica el abuso y el racismo existente dentro de las instituciones del Estado, puesto que en lugar de que el accionar de las autoridades indígenas sean conocidos por la Corte Constitucional, tal como señala la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, las autoridades de San Pedro de Cañar son llevadas a juzgados ordinarios acusados y acusadas por delitos comunes y encarcelados de esa forma, injustamente. Es claro que el derecho indígena se encuentra en proceso de construcción constante, pues al igual que el sistema de justicia ordinario, no es un sistema perfecto. El derecho indígena busca innovarse y desarrollarse continuamente, pero ha encontrado en el propio Estado ecuatoriano las barreras para no hacerlo, para que aquello no ocurra. Pues las autoridades ordinarias, en el intento por mantener su posición de superioridad, su poder de superioridad, también hacen uso de discursos coloniales acusando a la justicia indígena de violatoria de los derechos humanos y de los derechos de la mujer. En cuanto a la violencia de género, debo enfatizar que ningún sistema de justicia ha encontrado dar una respuesta integral a ese problema estructural, y mucho menos la justicia ordinaria. Pero además debo advertir, desde mi experiencia, que en varias comunidades existe cada vez más la apertura, el cuestionamiento y el tratamiento de la violencia de género desde una visión integral, buscando sanar, resolver la raíz del problema, lejos incluso de las políticas punitivistas que solo criminalizan la pobreza. Para dar una salida a esta desigualdad histórica, es sumamente importante encontrar mecanismos eficaces de coordinación y cooperación entre la justicia indígena y la justicia ordinaria. Mecanismos que deben ser hechos mediante diálogos y consensos horizontales, alejados del pensamiento colonial que desafortunadamente aún está presente en nuestro país y que ha llevado, como estamos viendo en este momento, a criminalizar a sus autoridades por delitos comunes. Para finalizar, señores y señoras asambleístas, aceptar el pedido de amnistía para las autoridades indígenas del Consorcio de Justicia Indígena de San Pedro de Cañar
constituye el camino para lograr, en parte, una reparación histórica de siglos de exclusión y, en este caso, de criminalización de la que han sido víctimas estas autoridades. Los votos a favor del pedido de amnistía de las 20 autoridades indígenas de San Pedro de Cañar marcarían un hito en la historia de un país dominado profundamente por la herida colonial. Sin lugar a dudas, esta amnistía abriría un precedente histórico en el largo y urgente proceso de descolonización y reencuentro con las raíces profundas por parte de quienes queremos construir un Estado plurinacional, intercultural, de derechos y justicia, lejos del pensamiento colonial, heteropatriarcal y neoliberal. Taipimi Canchi, Taipimi Macanacushpa Catishu. Aquí estamos, aquí seguiremos resistiendo. Yupaychan, muchas gracias. Fue la intervención de Verónica Yuquilema, abogada investigadora,